seguimos con Elvis Amoroso. Elvis, tú vienes de la música. Antes de dedicarte a la política, tú hacías música, ¿no? Eres músico. Sí, así es. Clarinetista y saxofonista. Tuve mucho tiempo tocando con los grupos de salsa aquí en Venezuela. Estuve en la Sinfónica también, en la Juvenil. Y bueno, después terminé siendo gerente general de la Orquesta Sinfónica de Venezuela por muchos años. Y después entré al mundo pues, de la política, junto a ti, que fuimos diputados, uno de los Junto diputados por más allá, jóvenes sí, sí, es verdad, pero... que llegamos. Un día esto me voy a traer el saxo para acá cuando me invite. Bueno, ¿cómo no vale? ¿En qué se parece la política y la música? ¿O en qué se diferencian? También es Bueno, válido. fíjate tú, cuando uno toma la política en serio, bueno, podemos decir que es algo muy sentimental, de mucho amor, ¿no? Tiene que hacerse las dos cosas con mucho sentimiento, con mucho cariño. Se parece un poco a la política cuando no es distorsionada. Pero sí, Ali, bueno, tú Bien también eres interesante. músico, ¿no? Yo no soy músico, me gusta música y me gusta la salsa, pero bueno, no soy músico. Ahora, eso de que tú eres músico es interesante porque, bueno, a veces hay que ponerle música a la política también. Sí, hay que ponerle sazón. Así es. Bueno, volviendo a la política, sobre estas informaciones, por ejemplo, ustedes tienen cómo verificar cuando alguien presenta unos recaudos, está mintiendo, cuando alguien está exagerando una información. Claro, ahí este es un proceso que está en pleno. Hoy se comenzó las entrevistas. También está el proceso de impugnación que durante estos 15 días de esos nombres que ustedes vieron que se publicaron en los medios de comunicación, si hay algún jurista que usted tiene una denuncia concreta contra una de estas personas, usted lo puede hacer ante el comité de postulación. Y paralelo a eso, nosotros estamos haciendo la evaluación de la veracidad con cada una de las universidades, si los títulos son ciertos, pero también al SAICPC, también al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, porque hay muchos jueces que se están postulando o personas que han sido juez, y bueno, si tienen algún expediente. Un proceso abierto. Claro, un proceso abierto no puede ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, si tiene algún procedimiento administrativo, si una persona que ha incurrido en alguna situación irregular en la administración pública, bueno, y no puede ser magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, como también hay compatriotas que hemos venido verificando ahí que no tienen el tiempo de graduado, ¿no? Entonces yo creo que es un irrespeto tanto a los colegas abogados que sí tienen el tiempo de graduado, como a la misma institucionalidad. O sea, molestar a una institución para presentar unas credenciales no cumpliendo con los requisitos, yo creo que eso no es digno de ser un abogado verdaderamente serio. Y nosotros vamos a publicar esos nombres, vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a decir quiénes son los abogados que no cumplen con los requisitos, porque no vaya a ser que hayan salido, o sea, que salieron en el listado como inscritos y bueno, están cotorreándose pues no solamente al pueblo de Venezuela, sino a lo mejor hasta su propia familia. ¿La preselección cuándo es? La preselección, finalizado estos 15 días, tanto de impugnación como de entrevista, se abre el proceso para que presenten los alegatos, la defensa, las personas que han sido impugnadas durante un promedio de 4 días. Inmediatamente se hace la primera preselección y se remite al Poder Moral. El Poder Moral en los 10 días siguientes, 8 días siguientes, se pronuncia sobre el listado que nosotros enviamos para allá y envía nuevamente una preselección al comité de postulación y nosotros, después de esa revisión, se lo remitimos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para que a través pues, de su junta directiva designe la fecha para la designación, para la redundancia, de los magistrados y magistradas. Eso va a ser en enero. Bueno, ya nosotros tenemos una primera fecha que pudiera ocurrir el 20 de diciembre. Pudiera ser la primera fecha tentativa que tenemos ahí, pero de ahí en adelante pues tendríamos un margen hasta finales de enero que se pudiera hacer perfectamente sin violentar la normativa legal. ¿Qué es cierto de conversaciones entre gobierno y oposición para ponerse de acuerdo? Bueno, ahí ese es un mundo político, ¿no? La Asamblea Nacional es un mundo político, forma parte pues la Asamblea de la Asamblea Nacional, diputados de gobierno, diputados de oposición. Nosotros tenemos 99 votos. De los 99 votos se necesitan para tener las 2/3 partes, para hacer designación de la mayoría de los poderes públicos, 110 votos. Nosotros no los tenemos. Tenemos que llegar a conversación con el sector de la oposición. Por eso es que yo siempre digo que el sector de la oposición le miente mucho a sus seguidores. Incluso ellos fueron hasta la ONU a decir que había que designar los poderes públicos que tenían su vacante vencida, ¿no? Y sin embargo ahora es la oposición que dice que no se haga para diciembre, sino que se lleve para el año que viene. Y otra de las cosas es que ¿por qué no lo designábamos? Porque nosotros no tenemos las 2/3 partes. Nosotros, la Revolución, tenemos 99 votos
de 165, se necesitan 110 votos para las 2/3 partes y esos votos los tiene la oposición. Si la oposición no se pone de acuerdo entre ellos para que participen en este proceso, es imposible designar a los poderes públicos, excepto el Tribunal Supremo de Justicia, que en los 3 llamados, si no están las 2/3 partes, si en los 3 llamados no acude las 2/3 partes, se hace con mayoría. Ahora, pudiera ocurrir que la oposición vote dividida en estos temas. Bueno, la oposición está dividida, ¿no? Está dividida como en 17 pedazos dentro de la Asamblea Nacional. Para uno que le toca coordinar junto a Pedro Carreño, que es nuestro jefe de fracción, la agenda de la Asamblea Nacional es muy difícil, porque llegas a un acuerdo con uno de ellos y bueno, resulta que crees que es un vocero de la oposición, entonces no, entonces te llega el otro y se pone bravo con ese que habló de la oposición. Bueno, una especie de saltaperisco, como yo digo, que para uno es verdaderamente difícil como político poder llegar a algunos acuerdos o a conversación con algún sector de la oposición. Antes, en lo que era el Congreso de la República y en la misma Asamblea Nacional al principio, habían voceros de la oposición que eran serios, ¿no? Que era la palabra sagrada, como es en el mundo político. Y cuando nosotros fuimos de oposición, tú fuiste diputado de la causa R junto a mí, nosotros también éramos serios, dábamos la palabra y eso es lo que se cumplía en los acuerdos o en las conversaciones que se llegaban dentro del Parlamento Nacional. Desafortunadamente no ocurre aquí en Venezuela y en un parlamento que es para parlamentar, la palabra debería ser sagrada y en este caso la oposición no se puede contar con eso. Ahora, en todo caso, eso se va a saber en los próximos días. Sí, si bueno, va a haber acuerdo o no, porque viene la elección del CNE también. Sí, viene la elección del CNE y de los otros poderes públicos, de la Fiscalía General de la República, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo. ¿Cierto que Pedro Carreño se va a postular a la Contraloría General? No sé, o sea, hay que preguntarle a Pedro Carreño, tiene muchas credenciales, por cierto, y es doctor también en Derecho Constitucional, pero yo no he conversado con Pedro Carreño en este caso, y bueno, habría que preguntarle a él, lo que sí tiene es bastante credenciales para estar ahí. ¿Tú tienes otras estadísticas ahí que sí, sería interesante mostrar sobre este proceso de selección de magistrados? Por ejemplo, la participación de las universidades. La Universidad Experimental Rómulo Gallego presentó una postulación. La Universidad Fermín Toro, una postulación. Hay que revisar, porque yo creo que esas universidades no tienen el tiempo de 15 años para que puedan tener un jurista que forme parte pues, de lo que establece la exigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ese postulado es necesariamente egresado de esa universidad? Hay 2. Hay uno de la Fermín Toro y uno de la Rómulo Gallego. De la Universidad del Zulia hay 38. De la Universidad Central de Venezuela, 80. De la Universidad Católica del Táchira, 14. De la Universidad Santa María, 179. De la Universidad Católica Andrés Bello, 19. De la Universidad Bicentenaria de Aragua, 8. De la Universidad de Carabobo, 45. Y de la Universidad de los Andes, 40. O sea, esta es la proporción que establecen las universidades, o sea que prácticamente están participando todas las escuelas de derecho de Venezuela y eso es importante, ¿no? Porque da fe pues de lo que es la transparencia y de la legitimidad de este proceso. También tenemos aquí la participación en cada uno de los estados. El estado Cogede presentó 5, Carabobo 25, Bolívar 9, Barinas 5, Aragua 34, Anzoátegui 11, Amazonas 2, Zulia 23, Vargas 6, Trujillo 9, Táchira 9, Portuguesa 9, Nueva Esparta 6, Monagas 3, Miranda 80, Mérida 8, Lara 17, Guárico 9, Falcón 2 y el Distrito Capital 145. Esto es pues, lo que es la estadística en relación a la participación de los abogados y abogadas en cada uno de los estados de nuestro país para participar como magistrado o magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. O sea que podemos estar hablando de una profunda legitimidad de este proceso donde participan las universidades, participan la sociedad civil, el poder popular y por supuesto participan los juristas que se han presentado por iniciativa propia, ¿no? La Asamblea Nacional, todos los poderes establecidos en el Estado y por supuesto los medios de comunicación que nos han dado una gran cobertura en esta gran jornada, al cual le agradecemos. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Elvia Amoroso, vamos a hablar.